Bueno, quiero comenzar contándole que llegué a TDR, ¿verdad? Porque la hermana Iris me invitó y le doy gracias, ¿verdad? Por la invitación. No, mejor dicho, le voy a decir la invitación que no me hizo. Ella me decía que venía a TDR y me hablaba de lo chévere que la pasaba, pero nunca me decía, ven. Ella simplemente pues pregonaba de lo bien que ella lo pasaba en este lugar. Entonces, parte de mi testimonio es, ¿verdad?, que el Señor me ha libertado. Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno a veces viene enfermo, viene atado, viene con espíritus de locura, de tristeza, de depresión, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Él nos liberta. Entonces, pues yo tomé la decisión de hacerme un procedimiento estético y me coloqué 20 unidades de botox en la frente, DNA debajo de las bolsitas de los ojos y 0.5 gramos de ácido hialurónico en los labios. A muchas personas pues no le pasa nada, pero Dios tenía un propósito en mi vida y me tuvo que pasar algo. Me dio botulismo. Eso es una condición que le da a muy pocas personas y es que la toxina se vuelve tóxica en tu cuerpo y se te paralizan los movimientos de las manos, de los pies, el rostro, te da como una parálisis, incluso te da trabajo respirar porque te compromete los pulmones. Pues cuando yo pasé eso, yo me acordé de mi amiga Iris y le dije, Iris, yo quiero ir para la iglesia. Y Dios pues me permitió llegar a este lugar. Venía un domingo sí, 2 no, volví al otro domingo y Iris me preguntaba, ya me siento un poquito mal. La realidad es que a veces simplemente decía, no me siento tan bien, me voy a quedar. Pero con el pasar de los meses, creo que en enero comencé a llegar un poquito más fluido y también el botox, el ácido hialurónico empezó a bajar y comencé a verme, yo diría que los labios un poquito más delgaditos y comencé a ver en Instagram y en Facebook clínicas y dije, ay, yo creo que ponerme un poquito más en los labios no me haría daño. Se me olvidó que yo le había hecho una promesa a Dios y que en medio de mi proceso me tiré en el baño y le dije, Señor, perdóname, Padre, por romper tu diseño perfecto. No me vuelvo a inyectar más nada en la cara. ¿Y qué pasó? Yo estaba aquí parada, me acuerdo que estaba parada aquí en esta silla. Y vino el pastor Jesús y me dijo, tu proceso está a punto de comenzar. Y yo dije, si tú supieras por todo lo que yo pasé, no me estuvieras diciendo esto, pero Dios sabía lo que venía. Se me comenzó a torcer la cara. Un domingo que no vine para la iglesia, se me comenzó a torcer la cara para el lado izquierdo. Me llevaron al hospital, los médicos no me encontraban nada, me mandaron para mi casa. Estuve domingo y lunes hospitalizada. Volví nuevamente el viernes, tenía cita con mi médico y volví. Y ese día yo me sentía tan mal que yo no pude llegar a la cita del médico conduciendo. Entonces llamé a mi mamá, le dije, mami, me siento bien mal. Yo no le decía a mi mamá lo que me pasaba y cogí un Uber para la cita médica. Cuando estoy allí se me vira toda la cara, se me caen los párpados, mi cuerpo colapsa y comienzo a tener movimientos involuntarios en todo mi rostro. En ese momento el doctor me ve que me le voy hacia el frente porque perdí el control hasta de mi cabeza. Me acostaron y llamé a la ambulancia. Yo llamé a la pastora, creo, le mandé un audio. Yo no sabía ni bien qué estaba haciendo porque yo no estaba bien en mí. Llamé a Iris, le dije, Iris, mis hijos, en ese momento me acordé que tenía hijos y que le había hecho una promesa al Señor y que era hija de un Dios vivo. Pero Él nos llama con lazos de amor, pero el buen padre a sus hijos disciplina y Él le doy gracias porque decidió disciplinarme. Cuando voy de camino al hospital en la ambulancia, yo me olvidé de todo y empecé a clamar y le decía, Padre Santo, Dios Todopoderoso, dice tu palabra, Señor, dijo David que en medio del pozo de la aflicción Él clamó a ti, Padre, y tú lo sacaste de allí. Yo te pido que ahora, Señor amado, tu Espíritu venga, Señor, y me saque de este pozo de la aflicción, Padre Santo. Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor. Yo quiero tener un encuentro nuevamente contigo y servirte eternamente, Padre, hasta que tú vengas a buscarme. Y mientras tenía mis ojos ahí que se me movía la boca, yo no podía mirar ni nada, yo comencé a ver una mujer, pero yo le decía, Señor, ¿quién es ella? Porque yo no la conozco. Y me decía, Alexandra, esa mujer eres tú.
Y yo le digo, Señor, pero es que ella no se parece a mí. Me dice, no, porque esa es la mujer que me va a adorar, la que yo voy a libertar del orgullo, de la vanidad. La voy a hacer nueva en mí. Esa eres tú, porque este proceso no es un proceso de muerte, es un proceso de liberación, me dijo. Y yo me quedaba allí. Y yo decía, Dios mío, Señor, yo te creo y yo confío en ti. Llegué a la sala de emergencia allí. Ya yo no podía más. Yo llamaba a mi mamá, a quien le ocultaba muchas cosas de las que me estaban pasando porque no quería que se preocupara. Y recuerdo que Iris llegó mientras me estaban transfiriendo de la sala de emergencia porque me iban a ingresar en el hospital. Pues yo trataba de mantener alegría y sonreírme y de no pasarla tan mal. Y en una estaba hablando con Iris y me le fui de frente, perdí el control total. Y si mal no recuerdo le decía, estoy bien, estoy aquí, estoy bien. Pero no podía abrir los ojos ni hablar bien. Le decía, Iris, no siento mi cuerpo. Era lo único que yo podía decirle. Y fueron momentos difíciles. Eso fue viernes. El sábado me pusieron una señora al lado. Aquella señora, mentira, el mismo viernes me pusieron la señora al lado. Aquella señora, mientras yo adoraba al Señor porque era lo único que me daba paz, aquella señora ponía música yoruba y de santería. Y yo adorando y ella poniendo música de santería. Ella ponía cosas bien altas, bien duras. Ella fue allí, yo digo que de parte de Dios, para que yo entendiera que yo estaba en una guerra espiritual, que aquello era real y que esa señora tenía que estar allí para que yo entendiera que en este mundo yo voy a tener aflicción y que el enemigo me va a atacar, pero que Dios también va a andar todo el tiempo conmigo. El sábado fue un día bien difícil para mí. Yo no me acuerdo si la sacaron el sábado o el domingo. Yo creo que fue el sábado. Allá se la llevan de allí y llega mi mamá. Llega Iris con el pastor, ¿verdad? Estábamos orando, el pastor oró por mí, el pastor me ungió con agua, para que lo sepan, eso es un secreto. Él dijo, aquí hay aceite, aquí no hay aceite, búscame agua. Y cogió y me ungió, me puso la mano en la cabeza, oró por mí, le testificó su testimonio tan hermoso a mi mamá. Mi mamá, donde quiera que va, habla del testimonio del pastor Nick. Y allí pasó algo especial. Ese día los doctores, todo el mundo se fue, los doctores entraron, me dijeron que yo no tenía nada, que era algo psicológico. Y yo pues soy un poquito fuerte de carácter, me puse a discutir con el médico y le dije, pues usted me tiene que dar un medicamento para que yo me vaya de aquí, me vaya bien. Y aquella noche fue bien pesada para mí. Aquella noche yo sentí un calentón en mi cuerpo, yo sudaba y lloraba y yo clamaba a Dios. Pero aquella noche fue bien fuerte y al otro día yo vi un milagro. Yo me levanté y yo no tenía ningún movimiento raro en mi rostro. El Señor estuvo allí visitándome aquella noche y me dio sanidad y también me libertó. Pero yo no entendí que Él me libertó hasta que cuando hicieron los de las misiones en Venezuela, estaba hablando con Judith, Bea y la pastora, y entonces ahí fue que le dije, realmente habemos muchos cristianos que aceptamos al Señor, pero continuamos cargando con ataduras. Y el Señor nos tiene que hacer pasar por procesos difíciles, porque Él tiene que quitarnos esas ataduras, porque Él nos llamó a libertad. Él no nos llamó a que andáramos atados ni cargados. Él dijo que toma mi yugo, que es, yo no me acuerdo, liviano, y aligera mi carga, es algo así. Eso fue lo que dijo el Señor. Y entonces el Señor me estaba mostrando que Él no solamente me había llamado, que también me había libertado y que tenía un propósito para mi vida mejor del que yo tenía planeado. Ahora no es más Alexandra la que está estudiando psicología, ella vive sola con sus 4 hijos, ahora es Alexandra, la hija de Dios. Alexandra, la que un día cuando suenen las trompetas, va allí en aquel libro, va a estar su nombre y se va a encontrar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con su libertador, y va a vivir eternamente en su presencia. Espero, verdad, que le haya gustado mi testimonio y que puedan testificar a aquellas mujeres que piensan que la vanidad lo es todo. El brillo de Jehová es mejor. Ese brillo que el Señor pone en cada uno de nosotros es lo que nosotros realmente necesitábamos para que todo obre a nuestro favor. Me los bendiga a todos, hermanos. Amén. Para mí es un gozo estar con ustedes en el día de hoy y compartir con ustedes corto testimonio,
porque mi vida ha sido un testimonio. Yo tengo mucho que testificar, pero en esta oportunidad voy a hablar de lo último que me pasó. Y fue un evento que yo pasé, porque fue una enfermedad, pero la pasó mi familia completa conmigo. El Señor dio gracia, me sanó de cáncer. Fue un evento donde fueron 2 enfermedades traumáticas de muerte, porque yo llegué al hospital con una neumonía, una bacteria alojada en mis pulmones, donde yo no respiraba, donde no daban con la bacteria. Todavía en el hospital, después de 2 semanas internas, todavía no daban con la bacteria, yo sin oxigenación, sin poder ver, con una fiebre que no me bajaba de 43, de 44, y esto lo digo porque mi hermana me lo dice, yo no me acuerdo de nada. Y eso yo le digo que el Señor fue que me guardó también, porque yo no tengo traumas. Y eso es liberación también, porque el Señor me ha guardado hasta en esos detalles. El Señor me ha guardado. Yo no recuerdo absolutamente nada de mi proceso de hospitalización. Yo estuve un mes completo en el hospital, y fue un proceso bien arduo para mi familia. Para los que no me conocen, pues yo estoy junto a mi hermana criando a mis sobrinos, y ellos son mis hijos. Ella los parió, pero ellos son mis hijos. Y yo no le permito a ella que diga lo contrario. O sea que si le van a preguntar, ella va a decir, sí, son de ella. Así que ellos también tuvieron ese proceso conmigo, y Dios ha sido tan fiel que los guardó. Esos niños, lo que pasó en ese proceso fue un acercamiento más al Señor, donde ellos testifican lo que Dios hizo conmigo. Ellos me vieron y ellos veían, me decían, Titi, no te preocupes, que tú vas a salir de aquí. Esto no es de muerte, esto va a ser para bendición, y esto va a ser para una unión familiar. Vamos a ver las cosas diferentes de aquí en adelante. Y ellos una vez más me testificaron, ellos una vez más ministraron a mi vida. Y el Señor ha sido tan y tan bueno, que yo caigo en el hospital, estoy el mes completo, salgo, entro en mi proceso de quimioterapia. Obviamente no puedo trabajar. Yo estuve 8 meses sin trabajar, y aquí la mano del Señor se pasó, porque además de darme mi salud de vuelta, y yo soy una pieza clave en la casa donde económicamente mi sueldo era base, y al yo no estar trabajando, pues eso ponía en la paz, se quebrantó un poquito en cómo vamos a pagar y qué vamos a hacer ahora, los biles, las deudas. Pero yo le decía a Nilmar y a mi cuñado, tranquilo, porque el Señor siempre ha llegado a tiempo, y nosotros lo hemos visto durante toda nuestra vida. El Señor siempre llega a tiempo. Y yo digo, hoy por hoy, en mi casa nunca faltó, todo se pagó, sobró, nunca hubo escasez. Mis niños nunca tuvieron que carecer de ir a un cine si tenían que ir a un cine, porque el Señor proveyó. Y eso es algo que yo voy a estar eternamente agradecida del Señor, y siempre voy a decir que mi Señor es un Dios de detalles. Él es un Dios, un caballero. No hay cosa que yo no piense, cosa que yo no le pida, cosa que el Señor otorga. Y Él siempre me cuidó, me guardó, y sobre todas las cosas yo siempre tuve la paz. Y yo decía, Señor,
si es tu momento, si es mi momento de yo partir contigo, yo sé dónde yo voy. Yo estoy tranquila, yo sé dónde yo voy, pero yo quiero que tú le brindes la paz a mi familia también. Que si yo tengo que partir, ellos queden tranquilos, queden en paz y que cubran. Pero todavía no era mi tiempo. Así que aquí estoy y aquí estaré compartiendo con ustedes y luego les añadiré de dónde el Señor me sacó. Pues Dios es bueno. Mucha gente sabe, a lo mejor hay visitas aquí hoy que no saben, que yo pasé por un proceso difícil. Un proceso donde me dieron 6 meses de vida. El cáncer llegó. Cáncer nivel 4, el peor. La sangre. Y fue un proceso difícil. Un proceso donde llegué a pesar 100 libras. En un hospital, en una cama. Pasaba a veces 48 días corridos. Un proceso donde me la vi bien mal. Pero Dios tenía un propósito en mi vida. Nunca imaginé que este día llegara y que yo estuviera aquí. Porque yo no le servía al Señor en ese tiempo. Queriendo decir que el Señor llega para los que le sirven y para los que no. Dios es bueno. Cuando Él tiene un propósito en una vida de alguien, Él va a llamar tu atención de una manera o de otra. ¿Ves? Y pasé un tiempo donde yo tuve que conectarme. Fue un momento donde yo conocí a Dios en ese hospital. No fue que yo fui a la iglesia y allá. No. Cuando Dios me sanó, yo estaba solo en el hospital. Y ese día yo pude hablar con Él. Ese día, yo digo que fue el momento de mi quebrantamiento, donde uno se quebranta y lo verdadero sale de uno. Donde uno dice, Señor, somos tú y yo ahora. Yo no necesito más a nadie. Yo sé que tú eres real, pero yo no te conozco. Y ese día yo pude expresarle de que yo conocía muchas historias de la Biblia, pero también conocía la historia de Él. Que Él vino, se hizo hombre, se hizo carne, fue a una cruz y murió por nosotros para darnos perdón de los pecados y para darnos salvación. Que yo digo que ese es la mejor sanidad que tú puedes tener, es cuando vienes a Cristo y le dices, hoy yo te acepto. Hoy yo te acepto como el Salvador de mi vida. Y eso fue lo que yo hice ese día. Yo dije, si yo me voy a morir, perdóname, pero yo no me quiero morir. Hoy yo hago un pacto contigo y yo te acepto como el Señor de mi vida. Y mientras yo hablaba con Él, yo sentí que algo caliente caminaba por encima de mi cabeza. Y pude entender que yo había recibido una transfusión del cielo. Ese día yo declaré mi sanidad y dije, Jesús me sanó. Jesús me sanó. Y 16 años más tarde estoy aquí hablándoles a ustedes y diciéndoles que Dios ha sido más que bueno, que Dios es real, que Él sana, que no importa lo que digan en la calle de la religión. No es religión, es relación. Lo que pasa es que la gente piensa que es una religión y ahí es donde se equivocan. La religión no sana, el que sana es Él. Cuando tú entiendes de quién es Él y lo aceptas en ti, entonces un milagro llega a tu vida. Y no sé por qué estamos diciendo esto, pero si aquí hay alguien hoy que está enfermo, o que la palabra de 5 letras llegó, cáncer, yo nada más quiero dejarte saber que aquí hay sanidad. En Él, uno viene a Él y dice, Señor, yo te acepto, yo te necesito. Esa es mi oración preferida, es esa. Yo me voy a orar y cuando no tengo más nada que decir, digo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Y Él sabe que lo necesito. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Y cuando entendemos
y Él ve que estamos postrados pidiéndole a Él sanidad, Él llega. Prediqué la semana pasada y hablé de Naamán, que era grande, poderoso, tenía todo, tenía dinero, tenía posición, tenía conexiones, pero nada de eso lo pudo sanar. Lo que vino a sanarlo fue cuando fue obediente y reconoció que Dios sana. Si estás aquí hoy, no te vayas por esas puertas sin venir aquí y decir: yo necesito ese Dios, yo necesito ese Dios que sana, yo necesito ese Dios que puede cambiar mi vida. Dios lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Dios te bendiga. Hoy podemos testificar que Dios sigue sanando, que Dios sigue restaurando. Cada testimonio nos indica de que el Dios Todopoderoso que hace milagros es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y sigue haciendo milagros. Y Él está dispuesto a restaurar, Él está dispuesto a llegar con su misericordia y su fidelidad. Hay procesos que nunca la podremos escapar. Quiero que usted sepa que hay procesos que nunca las podemos escapar, pero no morirás en el proceso. Hay cosas en la vida, hay procesos que tienen que ocurrir para que en medio de ese proceso crezcamos en fe y crezcamos en la seguridad de que Dios está en control de todo el universo y de todo lo que nos sucede. Yo recuerdo una vez, y yo le he testificado y no me canso de testificarlo, recuerdo una vez que mi hijo entró en un estado séptico, un estado donde los médicos creían que él se moría. Creían que tenía primero meningitis, tenía un dolor de cabeza terrible, Isaías, había recibido una reacción alérgica a una hemoglobina, a una infusión de hemoglobina. No sabían qué estaba sucediendo y por poco se nos muere. Bueno, se fue por un ratito. Y recuerdo ese día que yo estaba en el cuarto y sentí la voz de Dios que me decía: acuérdate que yo tengo el control. Sentía en ese momento que mi hijo se iba. Estábamos cantando I give myself away, que era una alabanza favorita de él, y estábamos intensivos. Y mientras yo cantaba, él lo cantaba un poquito más lento y un poquito más lento, y yo veía como que todos los números iban bajando. Recuerdo los médicos estaban cerca del cuarto mirando la pantalla, y yo decía: Señor, solamente tú sabes lo que vas a hacer. Ellos no saben lo que está pasando, pero tú sabes bien lo que está ocurriendo. Y ellos no querían sacarme porque yo seguía cantando, y ellos entendían que Dios estaba presente. Mira, hermano, gloria al Señor, mi hijo tuvo una experiencia y un encuentro con Dios en ese momento. Les digo, hermano, que ese mismo día yo había encontrado un texto bíblico donde Pablo dice que solamente un encuentro con Él nos hace doblegar. No sabía por qué yo estaba leyendo eso. Sin embargo, mientras el niño se iba y se iba la respiración, y mientras él se iba poco a poco, cerró los ojos y no empezó a tener esa reacción, ¿verdad? Y empezó a notarse en su cara que estaba completamente hincho, no tenía ningún color, estaba séptico ya. Yo decía: Dios mío, tú sabes por qué esto está sucediendo con él. Los médicos no entienden, pero yo sé que tú sabes. Mi hermano querido, ellos entraron y me quedé yo en la esquina. Yo creo que ni se dieron cuenta que yo estaba allí, porque se concentraron solamente en él. Porque el pulso, todo, oxígeno, todo se fue. Y yo lo que esperaba era que me sacaran de allí, pero yo seguía orando en una esquina. Y de repente yo escucho la voz de Isaías, que él despierta y empieza a decir: mami, mami. Y yo fui a donde él y él me dice: mami, yo vi al Señor. Y yo le dije: ¿qué? Él me dijo: yo vi al Señor y yo quiero pedirte perdón. Perdóname por todo lo que yo te he hecho. O sea, acabo de ver. Él me dice: acabo de ver.
yo sé que fue Él, yo sé que fue Jesús, yo sé que fue Él. Yo dije, ¿qué vistes? Y me dijo, vi unas manos bien grandes extendidas hacia mí, y yo creía que Él me iba a llevar. Y lo que vi era una luz, no le vi el rostro, pero vi una luz tan resplandeciente que cubría su rostro, y vi unas manos. Y mientras yo me iba acercando, de repente desperté. Yo sé que fue Él, yo sé que fue Él. Y empezó a testificar a todos los médicos, a todos los doctores: yo lo vi, arrepiéntase, yo lo vi y yo me arrepentí hoy. Yo sé que Él vive, yo sé que Él perdona. Y Él le decía a ellos: ustedes tienen que buscarlo, Él es real, Él es real. Desde ese momento se le quitaron todas las síntomas, se levantó de esa cama. Al otro día nos fuimos para casa. Dios es fiel. Y hay propósitos y hay cosas que suceden en nuestra vida porque Él se te le quiere revelar. Porque si no tocamos fondo, no va a haber revelación. Él se nos revela. Y los procesos no son para matarnos, son para sanar y para la gloria de Él. Aleluya. Y por eso hoy estamos aquí para decir, aleluya, que todo sucede con propósito y para la gloria de Él. Así que si esta noche usted necesita una recarga de fe, queremos orar por usted. Si usted necesita, hoy escuchado la palabra, usted necesita una recarga de fe, aquí estamos para orar por usted. Usted puede pasar al frente, vamos a estar orando.